Pasó en el puerto de Irán también, Canire, que sabe, ¿no? Lo que pasó. No, lo que pasó en Irán. Este más obvio. Este que es obvio. No, que va, es que saltó una chispa. Una chispita ahí, ¿no? Y había petróleo. Y salió. Yo he visto el vídeo. Adelantaron Lag BaOmer, Canire. Preparativos. Preparativos para Lag BaOmer. Ensayando. Todo es para mí. Bueno, señores, estamos en el Hot. En el título son el Hot Pesach. Simán. Sefirat HaOmer. Las alajot de Sefirat HaOmer en el Shulchan Aruch no tienen un título aparte, sino que están dentro de las alajot de Pesach en general. Sí, porque es continuación de Pesach. ¿Vale? No, es dentro de Pesach. Ya fe. Bueno, entonces ayer estuvimos estudiando el tema de la mitzvah de la cuenta del Omer y hoy continuamos. Estamos en la hoja Tzadikei, en el Simán Taf Peitet Seif Bet. Dice el Shulchan Aruch: אם טעו ביום המעונן וברכו על ספירת העומר, חוזרים לספור כשתחשך. תפ"ט. En la hoja Tzadik Hei. Una persona que se equivocó y que contó el Omer en un día nublado y pensó que ya era de noche. Y bendijeron sobre el Omer, sobre la Sefirá. Tienen que volver a contar cuando se hizo de noche de manera segura. Josrim lispor que shetechshach. Y los que son más meticulosos en la mitzvah no cuentan sino hasta que salgan las estrellas. O sea, no es suficiente o no es lo ideal contar cuando todavía estamos en lo que se llama Ben Hashmashot, o sea, en el horario entre el ocaso y la salida de las estrellas. ¿Sí? A pesar de que del Shulchan Aruch se podría entender de que si uno contó, cumplió, pero los que son más meticulosos y más cuidadosos esperan a contar cuando ya con seguridad salieron las estrellas y es de noche mamash. Eso es la mitzvah. Vejen Raúl Leazot, y dice Shulchan Aruch, y así corresponde hacer. Eso es lo que hay que hacer. Vejatejila. Y por eso, muchas comunidades y muchos Batei Knesiot Sefaradim especialmente hacen minjá, hacen un espacio pequeño de unos minutos y luego hacen arbit cuando todavía no es de noche mamash. El viernes, lo hacemos ahora el viernes. Así acostumbran los faradim, muchos. Los ashkenazim generalmente hacen minjá y se esperan, no sé, los 20, 25 minutos hasta que salgan las estrellas y recién ahí hacen arbit. Pero en las comunidades sefaradiot, muchas veces, para que la gente no se vaya, entonces hacen minjá y prácticamente de manera inmediata o una pequeña interrupción hacen arbit. Entonces muchas veces ese arbit sirve como arbit, pero por ejemplo para Kriyat Shema tienen que volver a decir Kriyat Shema cuando salgan las estrellas.
o que lo dicen muchos cuando termina Arbit se quedan ahí sentados y vuelven a decir el Shema. Y algunos lo dicen en el Kriyat Shema a la mitad, ¿sí? Cuando se van a dormir, entonces ahí dicen el Kriyat Shema y lo dicen completo para cumplir, como se dice, matar dos pájaros de un tiro, cumplir con la mitzvah de la Torah de Kriyat Shema y también con la mitzvah de Kriyat Shema a la mitad antes de dormir. Y lo mismo sucede con Sfirat HaOmer. La Sefirá del Omer tiene que hacerse cuando ya es de noche. Déjate gilar. Y por eso, generalmente, en esos lugares, cuando terminan Arbit ya es de noche. O sea, cuando empiezan Arbit todavía no es más de noche. Pero cuando ya terminaron Arbit completo, después de Aleinu, entonces ya es Zeta Kohabim, ya salieron las estrellas y ahí cuentan el Omer y lo hacen de manera correcta. Ya, entonces dice el Shulchan Aruch que si se contó el Omer de manera equivocada y en un día que estaba nublado dijeron la brajá de la Sefirá, pensaron que ya era de noche, cuando todavía no era de noche realmente. Entonces dice el Shulchan Aruch, tienen que volver a contar, tienen que volver a contar cuando con seguridad ya estamos en la noche. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, aquí estamos hablando de un lugar donde hubo un error. ¿Sí? Antes no tenían relojes, entonces miraban en el cielo. Entonces, si veían que estaba oscuro, ya, que es de noche. Pero resultó que una vez, o sea, no una vez, sino que sucedió, o que puede llegar a suceder, de que estaba nublado y parecía que ya había oscurecido y de repente se aclaró. Entonces, esta halajá está basada en las palabras de uno de los Rishonim, el Rashba. Y él explica que había sucedido de que una comunidad hicieron tefilá Arbit cuando todavía no había sido de noche. O sea, respecto a Arbit, él les dijo, no tienen que volver a hacer Arbit. Ulinan Arbit en la Emlazor, Mishum Tilja de Tzibura, por el Torah, por la molestia de la congregación. Pero el tema de la Sfirá, como es algo bien corto, ¿sí? Contar dura medio minuto. Entonces en eso no tomamos en cuenta de que tienen que volver a hacerlo. Entonces, afilo que hayan contado en el horario dudoso, ¿sí? Bueno, aquí nosotros tenemos un horario que es la Shkia, el ocaso. Hasta ese horario todavía Badai estamos en ese día. Sí, bueno, aquí hoy en día, ¿qué contamos? Hoy contamos 16 días del Omer. Entonces, yo estoy en el día 16º del Omer. Hasta la Shkia, hasta el ocaso de hoy, yo puedo contar, si no conté o me lo olvidé o alguna cosa, puedo contar todavía la cuenta del día. Cuando llega la Shkia ya es un horario dudoso, como sabemos. Entre la Shkia y Tzeta Kohabim, es un horario que es o de hoy o de mañana. Entonces, déjate gilar, no hay que contar en ese horario. ¿Por qué? Porque Joliot que estás contando el día de mañana, cuando todavía no llegó. ¿No? Joliot que estás contando el día 17, que vamos a tener que contar hoy en la noche, y si lo cuentas en la Shkia, antes de Tzeta Kohabim, entonces estás contando Ulay, el día 17, cuando todavía es 16. O sea, Joliot que es 17, pero Joliot que es 16. Entonces, por eso, para salir de la duda, hay que esperarse a un horario donde con seguridad ya es el día 17.
¿Cuál es el horario que con seguridad ya es el día 17? Zeta Kohavim, cuando salieron las estrellas. Y por eso, si una persona contó en ese horario dudoso, bueno, ya contó, ya dijo la braja. Entonces le vamos a pedir, por favor, que cuando salgan las estrellas, que vuelva a contar. Por las dudas. Sin braja. Sin braja. Porque ya dijo braja. Y a Joliot que sí salió y dejó. Y a Joliot no sabemos. Ulay sí, Ulay no. Entonces braja, no le puedo decir que diga braja, porque no es braja le batalá. Pero contar, cuenta otra vez por las dudas. Ulay, la cuenta que hiciste antes no te sirvió. Pues por eso hay que esperarse a contar para que no haya ningún tipo de duda en el horario de Tzet Akohavim. O Rav Vale, você fez que permite entre Shikia e Teta Kohavim. Hay un nombre para este periodo? Ben Hashmashot. Claro, pero solamente es para el caso del Homer. Porque personas que yo el otro día estaba estudiando el tema de un Brit, y entonces... No, Brit no, un Brit no. O sea, en medio. Un Brit no se puede hacer en Ben Hashmashot. No, de allá. No, cuando nace. Cuando nace. Cuando había una polémica, entonces, pero en el Homer sí es después de los 3. O sea, cuando uno, eso es otra cosa. Cuando un niño nació en Ben Hashmashot, entonces hay que hacer el Brit Milá después de 8 días. Y la pregunta es qué día nació. ¿Nació ¿El jueves? hoy o nació mañana? ¿Qué día nació? ¿Mejor? ¿No? Entonces generalmente en un caso así se pospone para el otro día. O sea, no le podemos hacer el Brit Milá contando, Bonagit que nació un día, un niño nació hoy, hoy en día la Shkia es 7:20. Es Bonagit que un niño nació 7:35. ¿Ceder? 7:25. Entonces, ¿cuándo nació? ¿Nació el martes o nació el miércoles? ¿Qué día nació? ¿No? ¿Safek? ¿Dudoso? ¿No? Ese horario es un horario dudoso. Porque ya fue la Shkia, pero todavía no salieron las estrellas. Entonces, ¿desde cuándo tengo que contar el octavo día? Si yo voy a contar el octavo día desde hoy, desde el martes, y le voy a hacer el Brit Milá el próximo martes, y a Joliot que le hice el Brit Milá un día antes. Porque a Joliot que al final nació, ¿qué día? Mañana, miércoles. Entonces, si yo le hago el Brit Milá el próximo martes, le hice el Brit Milá el séptimo día. Y Asur, no se puede hacer el Brit Milá un día antes del octavo. ¿Mejor? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar la precaución de que Ulay nació mañana, ¿mejor? Miércoles. Y por eso le voy a tener que hacer el Brit Milá el próximo miércoles. Máximo si nació el martes, entonces le hice el Brit Milá un día más tarde. Le hice el día 9 en lugar del 8. ¿Sí? Lo mismo ocurre cuando una persona nació, un niño nació en Ben Hashmashot en Erev Shabbat. En Erev Shabbat. Nació después del ocaso de la entrada del Shabbat, antes de que salieran las estrellas. ¿Mejor? ¿Cuándo le hacemos el Brit Milá? Hacer el Brit Milá el viernes que viene es antes. Ulay ya era Shabbat. Ya hacer el Brit Milá en Shabbat también es problemático porque Ulay nació el viernes. Y el octavo día es el próximo viernes. Y si se lo voy a hacer en Shabbat, ya es un Brit Milá pospuesto al 9º día. Y el Brit Milá en Shabbat se puede hacer solamente cuando es únicamente el octavo día. Entonces, en un caso así, voy a tener que posponer el Brit Milá para el domingo. Y si cayó Yom Tov en domingo, por ejemplo, Rosh Hashanah cayó domingo, en un caso así, no le puedo hacer tampoco el Brit Milá en Rosh Hashanah. Y tampoco el segundo día de Rosh Hashanah, ¿por qué? Porque también es Rosh Hashanah. Entonces me voy a tener que esperar hasta el martes. Serán como 11 días, ¿no? ¿Najot? ¿Ves? Pero hay un más loco que es tremendo, ¿no? rango de tiempo
el reloj no tiene validez en ese rango de tiempo. ¿Qué significa no tiene validez? Sí tiene validez. Lo que el reloj diga, si es un reloj que está a horario, entonces sí sirve. El problema es de que ese horario, según la halajá, es un horario dudoso en esencia. Además, lo que O sea, no tiene decisión, no hay decisión halájica si es del día anterior o del día posterior. Y por eso, siempre cuando estamos en una situación así, tenemos que tomar en cuenta las dos opciones, para un lado o para el otro. Entonces, en el caso del Brit, no puedo hacer antes porque no puedo adelantar el Brit antes del octavo día. Entonces lo tengo que posponer. ¿Sabes? Ya fue. todavía hay que contar el Omer después de salir las 3 estrellas. No jodas. טוב, עכשיו, יפה. Entonces, tienen que volver a contar cuando ya es de noche. ¿Qué? Y como más, si contaron en la Shkia, entonces ya no se dice Brajá después. Pero si se contó antes de la Shkia, vuelve a contar con Brajá, de acuerdo al Din, como corresponde, porque contó cuando era mamash de día. ¿Qué? ¿Qué? עכשיו, dice el Shulchan Aruch, והמדקדקים, los que son meticulosos, cuentan desde Tzeta Kochavim, desde que salieron las estrellas. עכשיו, רצונו לומר, dice la Mishnah Berurah, דמן הדין היה אפשר להקל לספור משתחשך אף קודם צאת הכוכבים. En un principio se podría contar el Omer desde Ben Hashmashot, desde después de la Shkia. Lama, porque Ben Hashmashot הוא ספק לילה דאזלינן לכולה וספק דרבנן בספירה בזמן הזה שהוא מדרבנן לרוב הפוסקים. Nosotros ayer estudiamos de que hay una discusión alágica si hoy en día la cuenta del Omer es mitzvah de la Torah o de Jajamim. La mayoría de los poskim dicen que es de Rabbanan. ¿Najón? Ya fe. Allá. La halajá dice, cuando yo tengo una duda en una mitzvah de Oraita, tengo que ir lejumra, tengo que ir al lado de ser más exigente. Y cuando es lekula, cuando es de Rabbanan, cuando es una mitzvah de Rabbanan, entonces la halajá es que se feca de Rabbanan, lekula. Si yo tengo una duda en una mitzvah de Rabbanan, si se hizo o no se hizo, o en alguna halajá correspondiente a ese tema, entonces puedo ser más, como se dice, indulgente, lekula, puedo ser más flexible. La fe. Entonces, Ben Hashmashot, entre la Shkia y Tzeta Kochavim, es un horario dudoso. Entonces, teóricamente, si la cuenta del Omer es una mitzvah de Jajamim, puedo contar el Omer en ese horario dudoso. ¿Por qué? Porque como es un horario dudoso y estamos hablando de una mitzvah de Jajamim, según la mayoría de las opiniones, entonces puedo utilizar ese horario para cumplir la mitzvah de Sefirat HaOmer, que según la mayoría de los Jajamim, es de Jajamim, es de Rabbanan. Pero, a pesar de eso, Mikol Makome, no nachon leachnis atzmo lesafek lechatchila. Pero lechatchila, eso no es lo ideal. Porque si tú puedes contar en un horario donde no hay ninguna duda. Haz nachon de que la mitzvah de la cuenta del Omer es de Rabbanan. Y safek de Rabbanan lekula, y teóricamente podrías contar en el horario de Ben Hashmashot. Pero lechatchila, si esperas unos minutos, vas a contar el Omer en el horario que Vadai corresponde según todos, no hay ninguna duda. Entonces por eso dice el Shulchan Aruch,
que los que son medakdekim, los que son más meticulosos y más cuidadosos, no entran en la sefirá en un horario dudoso, sino que se cuidan de contar cuando ya salieron las estrellas, cuando ya seguro es de noche, y de esa manera la mitzvah se cuenta como corresponde, sin ningún tipo de safek. ¿Sabes? Aval, pero si uno contó en el horario de los Shah, se podría decir de que, bueno, que Monagit fríamente, según la ley, cumplió, porque como es un horario dudoso y la mitzvah es de Jajamim, Safek de Rabbanan de Kula, y nos podemos apoyar también en ese horario. Monagit con una persona, no sé, va a estar en un soldado que no va a tener la posibilidad de contar el Omer en el horario de Tzeta Kohabim. Él ya va a estar en tareas importantes de seguridad y no va a tener un minuto de tiempo para poder contar el Omer, y el único momento que tiene ahora es en Ben Hashmashot, pero va a tener que cuenta en Ben Hashmashot, ¿sí? Pero en cualquier otro tipo de situación siempre lo ideal es que la persona cuente el Omer, afilo que hizo Arvit más temprano, pero que la cuenta la haga más tarde, que la haga cuando ya con seguridad ya salieron las estrellas. Vejen Raúl Azot, y así corresponde hacer. Y dice la Mishnah Berurah, Mikol Makom Bediavat, Im Berech Ben Hashmashot, Yatza. Ahora, pero si una persona contó el Omer hoy a las 7:30. 7:30 es Ben Hashmashot, todavía no es Tzeta Kohabim. Es después de la Shkia, antes de Tzeta Kohabim, y contó con braja. Entonces, Bediavat, Yatza Yedejová. Si ya lo hizo, salió Yedejová. אבל אליהו רבא מפקפק בזה ומצדד, ונכון שיחזור ויספור בצאת הכוכבים ולברכה. Pero a pesar de eso, afilo, hay poskim que dicen, mejor vuelve otra vez a contar cuando ya salieron las estrellas. Sin braja, como van, ya braja no puedes hacer porque ya la hiciste, pero vuelve a contar aunque sea sin braja. Ya comentó usted ya de que si alguien le pregunta qué día es hoy, hay que decir... Ayer fue. No, por eso le pregunto, por eso lo he dicho. Si ya... Mejor. Que Dios les bendiga. לכן ראוי לעשות. יפה מאוד. טוב, קדימה. סעיף ג' המתפלל עם הציבור מבעוד יום. La persona que hace tefilá con la congregación cuando todavía es mi be'od yom. Más de mi be'od yom, cuando todavía es de día. O sea, no significa que es de día mamash. Dice la Mishnah Berurah, Yesh mecharonim shepirshu dehainu ben hashmashot. O sea, que estamos en ese horario dudoso de ben hashmashot. ויוצאים אז ידי ספירה לפוסקים לספירה לספירה בזמן הזה דרבנן, y que se cumple la mitzvah, según los poskim, de que la sefirá hoy en día es de Jajamim. Ajenu רוצה לדקדש ולספור מצוות הכוכבים, pero él quiere cumplir la mitzvah, como dijimos, de manera más exacta, cuando ya salieron las estrellas. Entonces dice el Shulchan Aruch de que si él está en el Bet HaKnesset, bueno, ahí que él está en una sinagoga donde hicieron tefilá más temprano, y ellos ahora llegó el momento de contar el Omer y todavía no salieron las estrellas, y ellos cuentan con braja en ese momento. Entonces dice el Shulchan Aruch, Monei maem belo braja, que cuenten sin braja. Leja tejilá no se dice braja en Ben Hashmashot. No.
hasta que no salieron las estrellas, afirmo que ya fue la Shkia, no se dice braja. Pero que cuente. Que cuente. ¿Por qué? ¿Por qué le decimos que cuente? Porque tenemos miedo que cuando se vaya a la casa se olvide de contar. Cuando él está en la sinagoga y el minyan cuenta, entonces ahí se acuerda, cuenta con todos. Cuando vuelve a la casa, va a comer, va a hacer esto, va a hacer lo otro y se va a olvidar. Pero todavía no es Zeta Kohabim. Todavía no salieron las estrellas. Haz mejor. No salieron las estrellas. Pero yo tengo miedo de que este hombre es un poco estrellado. ¿Saben lo que es un hombre estrellado? Que vive en las estrellas. ¿Sí? Entonces, como es un poco estrellado, se va a olvidar de contar cuando salieron las estrellas. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Que cuente en Ben Hashmashot o que no cuente Bichlal? Que cuente en Ben Hashmashot. Pero no dijo Brajá. ¿Sabes? No dijo Brajá. Porque confiamos de que Bejolofen, cuando llegue Zeta Kohabim, él vuelva a contar. Y dice Shulchan Aruch, Veim Iskor Balayla, y si se va a acordar en la noche, o sea, cuando salieron las estrellas, Yevarech Beispor, que cuente con Braja. Sotomere. Les voy a explicar qué es lo que dice aquí en Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch dice, nosotros queremos que la persona cuente el Omer de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera? Cuando ya salieron las estrellas. Si una persona hace tefila con un minyan y el minyan llegó a la salida de las estrellas en el momento de la cuenta del Omer, qué bien, excelente, todo lo ideal, todo cuadrado. Cuentan el Omer con Brajá, excelente. Pero si él es en un minyan ágil, ¿saben lo que es un minyan ágil? Los que tienen miedo de perderse el tren. Yo le digo a mi niña 737. Son de esos 737. Ahora, ¿son de esos que disputan a ver quién llega antes al fin de la fila o qué? No. Ajá. Hay minyanim que no importa cuándo empieza el minyan, lo importante es saber cuándo termina. Cuando empieza no me importa, empieza cuando quieras. Lo importante es saber cuándo termina. Una vez alguien me dijo un chiste, me dijo, los sefaradín tú sabes cuándo empieza el minyan, no sabes cuándo termina. Los ashkenazim tú no sabes cuándo empieza, pero sí sabes cuándo termina. ¿Eh? 6 y 35 y 30 segundos ya tiene que estar en Aleinu Shabeach, no importa. Entonces, ¿qué dice el Shulchan Aruch? El Shulchan dice así, mira, tú estás haciendo tefilá con un minyan. Si el minyan hace tefilá en el horario, bejul, etcétera, todo bien, y cuando llegó la cuenta es Zeta Kohabim, ya fue mejor, cuentas normal, con braja, ya fue. Pero tú hiciste minyan temprano, hiciste arbit, y todavía no llegó la salida de las estrellas. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, yo quiero contar cuando es el horario ideal, que es cuando salieron las estrellas, pero el minyan se adelantó. Todavía no es Zeta Kohabim. Entonces dice Shulchan Aruch, mira, yo te recomiendo que cuentes con el minyan, no porque hace falta, voy a explicar, no hace falta minyan para contar el Omer, no es Kadish. El tema es que tengo miedo que me olvide de contar si no estoy con el público. Cuando una persona se acuerda de las cosas, cuando se con el público se acuerda de hacer las cosas, porque el público hace. ¿Sí? Generalmente el público no se olvida de las cosas, pero una persona particular se olvida. Entonces, dice el Shulchan Aruch, ¿sabes qué? Si ya es Ben Hashmashot, cuenta con ellos, pero cuenta sin brajá, porque todavía no salieron las estrellas. ¿Y después? Después llegan las estrellas. ¿Qué hago ahora? Vuelvo a contar, y dice el Shulchan Aruch que vuelva a contar con braja. Pero aquí hay un problema. ¿Cómo es posible que me diga el Shulchan Aruch
que cuando llega la noche yo cuente con brajá. Ahora ya conté antes, ¿con que conté sin brajá? Pero ya cumplí la mitzvah. Si yo cumplí una mitzvah y ahora la vuelvo a repetir, si ya la cumplí, ¿puedo decir brajá para esa cosa, para esa mitzvah? ¿Ah? ¿Eh? ¿Verdad que se vaya? Si ya cumplí. As yachol liot, arei, como yo hice la cuenta en Benosh Mashot, yachol liot, que ya cumplí la mitzvah, como corresponde. As nachon es safek, pero yachol liot que sí cumplí. Entonces, me dice el Shulchan Aruch, mira, ahora que estás con el minyan, hombre, mejor un pájaro en mano que dos volando. Entonces, haz la cuenta ahora. Zeu, ya cumpliste. Después cuando vuelvas te vayas de la casa, Bezrat Hashem, te acuerdas, salieron las estrellas, cuenta de vuelta para cumplir la mitzvah. Pero viene Shulchan Aruch y dice algo importante. Cuenta con brajá. O sea, en la Shkiá cuenta sin brajá. En Ben Hashmashot, cuando estás con el minyan, cuenta sin brajá. Y luego, cuando estás solo, cuenta con brajá. Pero aquí hay una pregunta. ¿Cómo es posible que yo cuente con brajá cuando antes ya conté, Arei? Cuando yo conté, es posible que ya cumplí. Esa cuenta es ahora para justificar la braja. Y no la braja que... Najón, ya fe. Pero la justificación de la brajá en el horario seguro, que es Tzeta Kohabim, teóricamente aquí tiene un grave problema. Porque en un principio ya cumplí la mitzvah, ya hice la mitzvah. Yo no puedo contar el Omer a mí. Bueno, yo quiero contar 3 veces el Omer el mismo día. No puedes contar 3 veces, ¿sí? Puedes contar, pero la brajá, ¿cuántas veces se dice? Una sola vez. Allá. Eso es si yo dije la brajá la primera vez que conté. Pero si la primera vez que yo conté, Yulai ya salí de Jehová, ya cumplí la mitzvah, la segunda vez, ¿cómo voy a poder contar con brajá? Areulai ya cumplí la mitzvah. ¿Entienden la pregunta? Sí. Entonces, la respuesta la da la Mishnah Berurah y dice de que cuando tú cuentes en Ben Hashmashot, tienes que pensar la siguiente forma, de la siguiente manera. Tienes que hacer como una especie de condición. Y tienes que contar y decir así. Bueno, yo ahora voy a contar el Omer con el público para no olvidarme. Entonces, yo ahora cuento, pero condiciono de que si me voy a acordar de contar cuando salgan las estrellas, la cuenta que hice ahora no es válida. No es válida. Si me olvido de contar después de que salgan las estrellas, la cuenta de ahora es válida. Y cumplí. Pero si yo me voy a acordar cuando salieron las estrellas de contar solito, mi cuenta de ahora no es válida. Entonces, si no es válida, es como si no hubiera contado. Entonces, cuando cuente cuando salieron las estrellas, puedo decir la braja. ¿Entendieron? Porque luego en la mañana, si a mí yo olvidé. No, en la mañana es otra cosa. En la mañana no se puede contar con brajá badai. Aquí estamos hablando en la noche, todavía en la noche. ¿Ah? Sí, mejor. Mejor. Te salvaste el día. Mejor. Ya fue. La cosa que te olvides de decir el día. Sí. ¿Para qué cuentas? No. Tú cuentas la primera vez por las dudas de que no te olvides. O sea, el tema es, yo ahora estoy en la sinagoga, todos están contando, yo me acuerdo de que tengo que contar. Cuando vuelva a la casa, primero voy a comer, luego voy a tener que bañar a los niños, luego voy a tener que platicar con mi esposa, luego voy a tener que atender unas llamadas que me quedaron pendientes, y luego, te fuiste a dormir, y al otro día te levantas y dijiste, ¿conté el Omer o no conté? Ah, sí, conté en la sinagoga. Ah, te salvaste. Conté en la sinagoga. ¿Te salvaste porque contaste? Porque que tienes que contar. No, te salvaste porque contaste. Contaste. O sea, contaste. Sí valió. Es un horario dudoso, pero al fin y al cabo sí sirve. Sí sirve. Aunque no sea con verajá. Aunque no sea con brajá. Ya.
Pero yo quiero hacer la mitzvah con brajá, no sin brajá. Entonces viene los jajamim y dice, entonces, Pashut Meot, haz una condición. Y cuando tú cuentas en Ben Hashmashot, en la sinagoga, di así. No lo tienes que decir, lo puedes pensar. Si la cuenta de ahora, ¿sí? Yo quiero salir de Jehová con esta mitzvah de Sefirat HaOmer. Pero, si yo me voy a acordar de contar en mi casa, cuando llegue a mi casa, cuando ya es de noche, esta cuenta que hice ahora no es válida. Pero si no me acordé, entonces la cuenta que hice ahora es válida. Entonces, si no se acordó, le sirvió lo que contó en Ben Hashmashot. Y si sí se acordó, entonces lo que hizo en Ben Hashmashot se borra, como si no hubiera hecho la mitzvah bichlal. Y ahora, cuando él cuenta en la casa, puede contar con braja. Eso pasaba antiguamente cuando no había esa la electricidad, sino que del campo terminaban muchísimo antes. Terminaban antes, entonces se reunían para poder hacer la tefilá, que era todavía casi de día, un poquito antes de anochecer. Entonces, para no perder el hombre, hacía la ¿Qué? Sí. ¿Esto también es válido o entra en el tema, por ejemplo, antes de Rabbeinu Tam? No escucho. No, aquí no hace falta lo de Rabbeinu Tam. No se dijo. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué pasa con el tema de Plaga Minja? ¿Quiere que les explique el tema de Plaga Minja? Claro. Bueno, ya puestos. Ya que estamos bailando, bailemos. Ya está puesta la música. No se puede bailar. Ya está puesta la música. No, sin música. Él quiere decir a capela, no solamente las... O sea, ¿sabes qué? Lo voy a decir en tu idioma. Ya que estamos boxeando, boxeemos. Kadima. Entonces, caja. En la Mishnah en Masejet Brajot hay una mahloket, una discusión sobre el tema del horario de Arvit. ¿Cuándo se dice Arvit? Entonces, Jajamim dicen, Arvit se dice cuando se hizo de noche. Ya no entramos si de noche significa Tzeta Kohavim o Shkia, de noche, de noche. Rabbi Yehuda dice, se puede hacer Minja Arvit desde Plag a Minja, desde la mitad del horario de Minja. O sea, ¿qué es ese horario? Entonces, caja. Nosotros tenemos en la halajá horarios para tefilot. Por ejemplo, ¿sí? En la mañana, cuando amanece, y ahí también tenemos dos horarios de mañana. Tenemos Alot HaShahar, que es el amanecer, el alba, lo que se llama. Y tenemos Netzach Hamá, que es cuando sale el sol. Hay una diferencia de aproximadamente una hora, un poco más de tiempo entre un horario y el otro. Entonces, cada vez que hablamos de los horarios diurnos de las mitzvot, el horario de la mitzvah comienza a la mañana. Cuando es en la mañana, en un principio es en el Alot HaShahar, en el amanecer, en el alba, pero Jajamim dijeron que otra vez, a veces ese horario es un poco dudoso, si todavía es de noche o no, y por eso, para estar totalmente seguros de que es de día, entonces tenemos que esperarnos hasta que sale el sol. Y por eso la Shmona Esrei la Tejilá, cuando se hace en ese horario, Netzach Hamá. ¿Sader? Ya fe. Ahora, todas las mitzvot que se cumplen de día, se cumplen en esos horarios. ¿Sí? El Brit Milá hay que hacerlo en el día. Los korbanot en el Bet HaMikdash había que hacerlos de día. Entonces había que hacer eso siempre cuando es de día. Ya fe. El Kriyat Shema tiene 3 horas de horario para poder hacerlo. Entonces,
desde que amanece, tengo que contar 3 horas, y en ese transcurso cumplo la mitzvah de Kriyat Shema de la mañana. Las brajot del Shema o la tefilá, la amidá de Shacharit, Jajamim le dan 1 hora más, tienen 4 horas de tiempo, ¿sí? Así opina Rabbi Yehuda. Y Jajamim dice, no, se puede hacer Shacharit ad Chatzot, hasta la mitad del día, o sea, hasta las primeras 6 horas del día. Ya fe. Entonces, ese es el horario de las mitzvot que cumplimos en la mañana. Y después viene la tarde. Desde el mediodía, desde Chatzot, básicamente, empieza la segunda parte del día. Ya, teóricamente, desde ese horario podríamos empezar a hacer minjá, pero nos esperamos media hora después de Chatzot, después del mediodía, y desde ese momento, lo que sería la 6ª hora y media desde el día, desde el amanecer, comienza el horario de minjá. Eso es lo que se llama minjá gedolá. Minjá gedolá es la gran minjá. El tema de minjá gedolá no tiene que ver con la tefilá en sí misma, es la misma tefilá, solamente que el horario es más amplio y por eso se llama minjá gedolá, porque tengo más tiempo de minjá. Eso es minjá gedolá, 6ª hora y media. 3 horas después, 9ª hora y media, llega el horario de minjá ketana. Los poskim dicen que lejatejilá es mejor hacer minjá ketana que minjá gedolá. ¿Sí? O sea, más cerca del horario del anochecer. La 9ª hora y media son 2 horas y media antes de anochecer. Porque es mejor. ¿Ah? Porque el Ejatejilá, ese es el horario ideal de la tefilá de Minjá. El tema de hacer Minjá Gedolá está basado en el tema del Korban Pesach, no entro ahora en ese tema, pero en muchos lugares, como por ejemplo en las yeshivot y demás, y en otros lugares, para tener un orden más estricto en el tema de las tefilot, entonces acostumbran como nosotros a hacer minjá gedolá. Yafe. Todo. Entonces, minjá gedolá es desde la 9ª hora y media del día. ¿Ah? Ketana, perdón, Ketana. Minjá Ketana, 9ª hora y media. ¿Sí? Yafe. Entonces, antes de continuar, los horarios de Jajamim no son las horas que nosotros tenemos, de 60 minutos, sino que se llaman Sha'ot Zmaniot, horas temporales. ¿Qué significa? Las horas de Jajamim son horas que dependen de la época del año en la cual estamos viviendo. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy en verano y amanece a las 5 de la mañana y se hace de noche a las 8 de la noche. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuántas horas de 60 minutos tengo? Desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Tengo 15 horas, ¿no? 15 horas de 60 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Ya fe. Entonces, Jajamim dicen, tú tienes que agarrar todo ese tiempo, desde que amanece hasta que se hizo de noche, y dividir eso en 12 partes iguales. Entonces, yo tengo que agarrar la cantidad de minutos que tengo desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, dividir eso en 12 partículas, y esa es la hora de la que hablan Jajamim. Entonces, cuando Jajamim me van a decir 3 horas, 4 horas, no van a ser de 60 minutos, sino que, por ejemplo, en ese ejemplo, una hora puede tener 75 minutos. Entonces,
Entonces, si yo digo que puedo hacer Shema hasta la tercera hora, voy a tener que multiplicar 3 horas, 3 por 75 minutos, que en mi horario son casi 4 horas. Porque son 3 horas y... 43 horas y 45. Y 45 minutos. No, 3 horas y 45, mejor. Son casi 4 horas de las nuestras. ¿Sabes? Ya. Entonces, en verano las horas son más largas. En invierno son más cortas. ¿Sí? Amanece a las 7 y se hace de noche a las 5 de la tarde. Entonces tengo 10 horas de luz en la mañana. Entonces ahora tengo que dividir 10 horas de 60 minutos en 12 partes. Entonces ahora la hora no va a tener 60 minutos, va a tener 50 minutos. Entonces 3 horas no van a ser 180 minutos, van a ser 150 minutos. Van a ser 2 horas y media de mis horas. Ese es el cálculo de las Sha'ot Zmaniot. Ese es el primer punto. Ya, después hay una discusión, ¿desde cuándo empiezo a hacer el cálculo? Si desde que amanece o desde que sale el sol. Entonces ahí también va a haber una diferencia, porque hay más de 1 hora de diferencia entre las 2 horas. Y después también al final del día. ¿En qué momento termina el día? ¿En el ocaso o cuando salen las estrellas? Entonces, otra vez ahí voy a tener una diferencia del cálculo. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, el Magen Abraham dice que las horas se calculan desde Alot Shahar, desde el amanecer, hasta Tzeta Kohabim, hasta que salen las estrellas. Pero el Gaón de Vilna y el Shulchan Aruch HaRav, el Admor HaZaken de Chabad, dicen que no, que el horario de Jajamim va desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Desde Netzach Hamá hasta Shekiat Hamá, hasta que se pone el sol. Tov. Bueno, esto entre paréntesis. Ahora continuemos. Llegó el horario de Minjá Ketana. ¿Sí? ¿Cuál es el horario de Minjá Ketana? Dijimos. No, esa es Gedolá. 9 horas y media del día. ¿Ceder? O sea, para hacerlo simple y no complejo, calculemos que las horas son de 60 minutos. ¿Ceder? Más o menos en primavera y en otoño, las horas de Jajamim y las nuestras son casi iguales, porque más o menos amanece a las 6 y se pone y se oscurece a las 6. Entonces, son casi 12 horas como de las nuestras. ¿Ceder? Ya fe. Entonces, vamos a ir que amanece a las 6. Entonces, ahora tengo que contar 9 horas y media desde las 6 de la mañana. Y ese va a ser el horario de Minjá Ketana. Entonces, cuento desde las 6 de la mañana, 9 horas y media. ¿Qué hora es? 3 y media de la tarde. Entonces, a las 3 y media de la tarde empezó el horario de Minjá Ketana. ¿Sabes? ¿Hasta ahora estamos bien? Ya fe. ¿Cuántas horas me quedan hasta que termine el día? 2 horas y media. 2 horas y media. ¿Sí? El día termina a las 6 de la noche. Entonces, de 3 y media a 6 quedan 2 horas y media. Muy bien. Según Jajamim, ¿cuándo termina el día? A las 6. A las 6. Viene la viuda y dice... No. El horario de Arbit es más temprano. El horario de Arbit, de la tefilá de la noche, ¿sí? Según Jajamim, ¿desde qué hora se empieza a hacer Arbit? Desde las 6. Según Rabbi Udá, no. ¿Desde cuándo se puede hacer Arbit según Rabbi Udá? 1 hora y cuarto antes de las 6 de la noche. 1 hora y cuarto. O sea, 2 horas y media. ¿Sí? Nosotros dijimos antes que desde las 3 y media hasta las 6 hay 2 horas y media. ¿Cuál es la mitad de 2 horas y media?
a 1:15. Entonces, según Rabbi Yehuda, ¿hasta qué hora se puede hacer minja? Hasta las 4:45. 1:15 desde el horario de minja ketana. ¿Por qué? Porque 1:15 antes del anochecer ya es horario nocturno. Así opina Rabbi Yehuda. Esa es la opinión de Rabbi Yehuda. Eso se llama plaga minja. La mitad del horario de minja. Lo que para Jajamim es un horario completo de minja de 2:30, según Rabbi Yehuda se divide en dos partes. La primera mitad es para minja y la segunda mitad ya empezó el horario de Arvit. ¿Saber? Entonces, según Rabbi Yehuda, yo hice minja a las 4 de la tarde. A las 5 de la tarde ya puedo hacer Arvit. Según Jajamim, a las 5 de la tarde todavía hago minja, no Arvit. Todavía estoy en el horario de minja. Pero según Rabbi Yehuda, ya estoy en el horario de Arvit. ¿Sabes? Ese es el problema de muchos porque es cierto. Akshav. La pregunta es, ¿cómo quieres la halajá? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda la halajá? La respuesta de la Gemara es de Avid quemar Avid o de Avid quemar Avid. El que quiera hacer como Jajamim, que haga como Jajamim. El que quiera hacer como Rabbi Yehuda, que haga como Rabbi Yehuda. Un día puedes hacer uno y otro día. Oh, gran pregunta. ¿Qué significa hacer como uno, hacer como otro? Entonces, ¿a quiénes opinan? Tú tienes que elegir qué haces en tu vida. ¿Como quién haces las tefilot? O como Jajamim o como Rabbi Yehuda. No como usted dijo. Bueno, un día hago como Jajamim, otro como Rabbi Yehuda, el otro día, depende, ¿cómo se dice? De acuerdo a la conveniencia. No. Tú tienes que elegir como quién quieres hacer. Ya fe. Pero hay quienes opinan no. Tú puedes elegir un día hacer así y un día hacer así. Pero en el mismo día no puedes hacer las dos cosas a la vez. Les voy a dar un ejemplo. Una persona que está muy apurado, ¿sí? No tiene tiempo. Entonces dice, bueno, yo ahora voy a hacer minja, ¿sí? A las 5 de la tarde. ¿Sader? Según Jajamim, 5 de la tarde, volvamos al mismo ejemplo de antes, ¿sí? ¿Sader? 5 de la tarde, ¿qué horario es según Jajamim? Minja. Y según Rabbi Yehuda, Arvit. Entonces él dice, bueno, voy a hacer minja como Jajamim a las 5 de la tarde y a las 5:15 voy a hacer Arvit como Rabbi Yehuda. No. Perdón. Elige o como Jajamim o no puedes hacer los dos horarios a la vez según Jajamim y Rabbi Yehuda. El mismo día. El mismo día. Bien. Entonces, eso es muy relevante aquí en Eretz Israel, que en el verano, no solamente en Israel, sí, en muchos lugares del mundo, en verano se hace muy tarde, sí, y los niños no aguantan, sí, que el papá regrese de la sinagoga y hacer kiddush y esto. Y cuando el papá empieza a hacer Shalom Aleichem, los niños le dicen a su padre, Shalom Aleichem, me voy a la cama. Entonces, ya la delató. Entonces, hay muchos lugares en Israel que hacen minyanim más temprano para recibir Shabbat y se apoyan en la opinión de Rabbi Yehuda. ¿Pero qué hacen? Hacen minja también de acuerdo al horario de Rabbi Yehuda. Entonces, minja, en el ejemplo que estamos dando, lo van a hacer máximo hasta las 4:45. Van a hacer a las 4, 4:30 o más temprano. Pero no van a hacer minja a las 5. Van a hacer minja más temprano. Y Arvit ya pueden hacer desde las 5:15 en adelante. Eso significa, si quieres hacer como Jajamim, haz como Jajamim.
Tú quieres el horario de Jajamim, en vez de tienes 2 horas y media desde las 3:30 hasta las 6 para hacer minja, y luego vas a hacer bit. Si quieres hacer como Rabbi Yehuda, la mitad de minja, entonces haz minja hasta las 4 para las 5, y de ahí en adelante puedes hacer arbit. Pero no me hagas minja de acuerdo al horario de Jajamim y arbit de acuerdo al horario de Rabbi Yehuda. No. Eso es lo que tenemos que hacer. Allá. Entonces, ahora viene la pregunta. Una persona dice, yo hago la halajá como Rabbi Yehuda y ahora son las 5:30. 5:30. ¿Sí? Todavía falta 1 hora y media hasta que salgan las estrellas. ¿Puede contar el Homer o no? Ahora, según Rabbi Yehuda, ya es el horario de arbit. Pero no han salido las estrellas. ¿Najón? No solamente que no salen las estrellas, todavía no ha bajado el sol. Ni siquiera fue la Shkiá. Estamos antes de la Shkiá, estamos antes del ocaso. Todas las alajot que estudiamos ahora, dudoso, no dudoso, es cuando ya fue la Shkiá, cuando por lo menos ya bajó el sol, y ahora estamos en el horario dudoso entre la puesta del sol y la salida de las estrellas. Aquí estás cuando, ¿sí? La gente que regresa de su tefilás en Erev Shabbat, hay mucha gente que regresa de Arbit y la gente del próximo Minyan está yendo para hacer minja. ¿Sí? ¿Ah? ¿Mejor? Se van, yo, espera, rega. No, minja, vamos. Entonces, mientras que el horario de Ben Hashmashot es un horario dudoso, pero ya es un horario más fuerte, donde estoy en duda si es de día o de noche. La clave es la noche. ¿Mejor? Entonces, ahí dijimos de que la persona hizo la sefirá y puede condicionar, y luego cuando salen las estrellas, contar, etc. Pero ya hacer la sefirá en el horario de Rabbi Yehuda ya es mucho más problemático. Porque toda la halajá de Rabbi Yehuda es relevante básicamente para Arvit. Para Arvit. No para mí. Pero no para Sefirat HaOmer. Tampoco para el Shema. El horario de Rabbi Yehuda no sirve para el Shema, porque el Shema hay que hacerlo Después de las 3. cuando ya salieron las estrellas. Entonces, una persona que hizo tefilá con este minyan más temprano, entonces cumplió con minja, cumplió con arbit, pero no cumplió ni con el Shema ni con el Homer. Entonces tiene que esperar y tiene que pedirle a alguien que le haga recordar que cuando llegue el horario de la salida de las estrellas, tiene que hacer 2 cosas. Tiene que hacer Kriyat Shema nocturna y tiene que contar el Homer. Esa es la halajá en este tema. Esto puede ser, ese horario sirve para una persona que tiene que tomar el avión dentro de media hora. Pero en el avión puede hacer el hombre, en el avión. ¿También? En el avión puede hacer el hombre. No pasa nada. ¿Qué? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ahora se menciona en el tema del avión? Yo salgo de dirección a Estados Unidos. Sí. De aquí salgo de día. Y voy para Estados Unidos y voy viendo que todavía es de día. No, esa es una gran pregunta que tiene que ver con ese tema y con otros temas. Cuando una persona O al contrario. o que se adelanta en el tiempo o que perdió el tiempo, ¿sí? A veces una persona puede dar la vuelta con un avión y yo que salió, no sé, del medio de, no sé, de Australia. ¿No? La diferencia entre Australia, por ejemplo, y no sé, y otros países puede llegar a ser de 15, 16 horas, ¿no? Hasta 18 horas. ¿Ah? En Brasil es 18 horas. Australia. Sí. ¿No? 18 horas. ¿Sabes? Entonces puede llegar a suceder de que una persona, no sé, o se adelanta en el tiempo o perdió el tiempo y ahora se salteó un día o volvió un día antes, un día... Retrocedió un día. Retrocedió, mejor.
Entonces, esos son temas, sí, Najón, interesantes. O por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que vive con los pingüinos en la Antártida? ¿Sí? Y tiene medio año de luz y medio año de oscuridad. Entonces, ¿cómo cumple Shabbat, por ejemplo, una persona así? ¿Ah? Respuesta: no hay que vivir en la Antártida. No importa la Antártida, No, Groenlandia. No importa la Antártida. Yo estaba en los shopping. En Islandia, ¿no? En Finlandia, Islandia, yo qué sé. ¿Ah? En Suecia. En el norte de Suecia. Media hora, ¿no? Se fue el sol y bueno, media. ¿Ah? Ve cómo el sol se mete y vuelve a salir. O sea, sí, velo y salir. Ahí yo puedo decirlo como. No. Y la noche, pues no es noche. ¿Entiende por qué los judíos tienen que vivir en Eretz Israel? ¿Ahora entendió? No. Y más todavía ahora que tienen problemas con el grito. No, pero a mí me dijeron que en Europa también hay momentos en verano que Shabbat termina a las 11 de la noche, Sí, no sé. bueno, ¿Ah? en España también, ¿Ah? por ejemplo. A las 10:15 hacemos Arbit en Barcelona, en pleno verano. Cuando quiera llegar a casa. ¿Y los niños cuando ven Abdalá, los niños? Cuando... Portugal também. ¿Eh? Portugal, Sí, sí. Las 10 da noite em verão. Claro, por do sol às 10 da noite. Claro. Pero fíjate, en España, o sea, el mismo diagonal de Galicia, el pueblo último de Galicia, al primer pueblo de Portugal, hay una hora de diferencia. ¿Qué? No, ese tema es un tema lógico muy importante. Interesante. Demasiado. Déjame hacer una pregunta, porque la viuda estipuló ese tiempo con tanta adversidad. No, porque él de acuerdo a su opinión, de acuerdo a su estudio, ese ya es un horario donde cuando el sol básicamente empieza a moverse hacia, la flux todavía no es el ocaso. Pero el momento que el sol ya empieza a moverse de una manera bien fuerte hacia el ocaso, entonces la viuda dice, bueno, ese horario ya se puede considerar un horario como seminocturno y por eso se puede empezar a hacer arbitra a esa hora. ¿Qué? ¿Por qué los Jamins dividieron 12 partes el día? ¿Por qué 12? ¿Por qué 12? Caniré que esa era la tradición que ellos tenían de cómo se divide un día en 12 partes diurnas y 12 partes nocturnas. Solamente que no tenían una hora fija, sino que esas 12 partes, de acuerdo a lo que es... Es que es lo mejor dividir el día en dos partes, porque tenemos medio año prácticamente que vienen a ser los horarios muy parecidos. Sí. No, como van. Las 12 horas son para la noche y para la mañana. O sea, siempre yo voy a dividir las horas nocturnas en 12 partes y el tiempo diurno en 12 partes. No importa si es verano o es invierno. En verano, las horas de la noche van a ser más largas y las horas del día van a ser más cortas. En invierno. Y en verano, al revés. En verano, las horas de la noche van a ser más cortas porque hay menos noche. Y las horas del día van a ser más largas porque hay más luz en verano. Desde un punto de vista de equilibrio entre el ser humano y la creación y el tiempo y la naturaleza del día y la noche. Es muy lógico. Mejor. Muy lógico. Ideal para la salud. Mejor. Todo, señores. Atkan. Yo sigo. Mica, seguir. Hasta el suegro del rap pone en los papeles Purinsamé. En el de la semana pasada lo puso Purinsamé. Ya tengo otro más en la lista. Ya somos 500.000 y pico.